bienvenidos a este canal. En el día de hoy vamos a tener la lección número 7 acerca de los prismas y cilindros. Acá he dibujado algunas figuras que vamos a estar hablando en la clase de hoy y en la clase siguiente pues vamos a continuar con los cuerpos geométricos. En este caso los cuerpos geométricos son figuras que tienen volumen, es decir, vamos a conocer prismas. Tenemos estos dos prismas, uno es de base rectangular porque esto es un rectángulo y este es un prisma de base triangular porque es un triángulo. Otro tipo de figura es el cubo también tiene volumen, donde la base del cubo es un cuadrado. Y también están los cilindros, que la base de un cilindro es un círculo, ¿verdad? Entonces, con este tipo de figuras, para poder hallar el volumen de estas figuras, necesitamos conocer el área de la base. Por tanto, por eso he puesto que las bases en cada figura, cuál es la base para ayudarnos a determinar el volumen de la figura. En el caso de cualquier cuerpo geométrico, siempre el volumen va a ser área de la base por la altura. Área de la base por altura. Ahora, el área de la base la vamos a hallar conociendo la base del cuerpo geométrico. Vamos a hacer el volumen de un prisma de base rectangular, como en este caso. La base es un rectángulo, todo esto que está aquí es la base. Por tanto, ¿cuál es el área de un rectángulo? Vamos a suponer que este es A y que esta es B. El área de la base es A por B. Entonces el volumen es área de la base, que es A por B, por altura, ¿verdad? Entonces el volumen de este prisma rectangular en este caso sería A por B por H, donde A por B es el área de la base. Vamos con el triángulo, es decir, el prisma de base triangular. ¿Cuál es el volumen de un prisma de base triangular? ¿Cuál es el área de la base? El área de un triángulo es... El área del triángulo es base por altura sobre 2, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Lo dimos en clases anteriores y si no lo has visto, si no lo sabes, por acá te voy a dejar el video. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Por tanto, el volumen de un prisma triangular va a ser el área de la base, que es base por altura sobre 2 por la altura. Y ahí está. Prácticamente va a quedar 2 veces la altura. Ahora, ¿cuál es el volumen de un cubo? Un cubo tiene todos los lados iguales, ¿verdad? Esta es la base, es una base cuadrada y esta es la base, un triángulo. Esta es la base de un triángulo, donde esta que está en rojo es la altura. ¿Okay? Esta roja es la altura del triángulo, pero esta H no es la altura del triángulo, es la altura desde arriba hasta aquí. Es decir, en esta altura es la altura de la base del triángulo, pero esta altura en el caso del prisma es la altura de aquí a aquí. Son diferentes las alturas que hay que ubicar aquí y aquí. Ahora, en el caso del volumen de un cubo, el cubo tiene todos los lados iguales, vamos a decir que todos los lados son A. Por tanto, el volumen de un cubo sigue siendo área de la base por altura. ¿Cuál es el área de un cuadrado? A al cuadrado o A por A. Y además por la altura. Pero como la altura aquí también es A porque todos los lados del cubo son iguales, ¿verdad? Por tanto, el volumen de un cubo quedaría A al cuadrado y la altura también es A, que es lo mismo que decir A al cuadrado por A es A a la 3. El volumen de un cubo es A al cubo o A al cuadrado. Por eso es que se dice A al cubo. Ahora, en el caso de un cilindro, esta va a ser, este que está aquí es el radio y todo esto que está aquí es la altura del cilindro. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? La misma fórmula, área de la base por altura. Fíjense que en todos estos cuerpos geométricos he usado la misma fórmula, área de la base por altura. En el caso del cilindro, entonces va a ser área de la base por altura. La base, en este caso ahora es un círculo, todo esto es la base. ¿Cuál es el área del círculo? Pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Por tanto, el volumen del cilindro va a ser área de la base, que es pi por radio al cuadrado, por la altura, que es esta que está acá, y el radio es este que está aquí. ¿Okay? Y así quedan entonces los volúmenes de estas 4 figuras en este caso. Sí, recuerden, siempre el volumen de un cuerpo geométrico es área de la base por altura. Área de la base por altura. Conociendo la base de la figura, entonces nosotros podemos saber
cuál es la fórmula del área de la base y siempre lo multiplicamos por la altura para hallar el volumen. Ahora, otra cosa que tenemos que saber hallar cuando estamos hablando de cuerpos geométricos es el área total. Ahora, el volumen es la cantidad de espacio que puede contener dentro, pero el área total es la cantidad de material que se usa para construir esa figura. Vamos a suponer que este cilindro es una lata de refresco, por ejemplo. Entonces, ¿qué cantidad, si nosotros queremos saber qué cantidad de material se usa para construir una lata, entonces necesitamos hallar el área total? Si necesitaríamos saber qué cantidad de líquido le cabe a esa lata, entonces sí es el volumen lo que necesitamos buscar. Pero si queremos hallar la cantidad de material que se necesita para construir esa lata, que es un cilindro, entonces vamos a saber el área total. Así con cualquiera de estas figuras. Y siempre el área total va a ser la suma de las bases, porque saben que tiene dos bases. Vamos a suponer que esto es una caja de zapatos. Tiene una base arriba, una base abajo y tiene 4 caras laterales o 4 superficies laterales. Por tanto, el área total siempre va a ser la suma de las bases, área de la base 1 más el área de la base 2, que sería la de arriba y la de abajo, más la suma de las áreas laterales 1 más 2 más 3 más 4, ¿verdad? Porque tiene 6 caras una caja. Asimismo con el triángulo sería área de la base, es decir, con el prisma de base triangular, el área de la base de abajo, que es un triángulo, el área de la base de arriba, que es el mismo triángulo, que también puede ser 2 por el área de la base, más, en este caso tiene 3 caras laterales solamente. En el caso del cubo es como mismo un prisma, se usa de la misma manera. Base arriba, base abajo y 4 caras laterales. Pero en el caso del cubo, solamente hallando el área de una cara, lo multiplicamos por 6 y nos da, ¿verdad? Y en el caso de un cilindro, entonces, el área lateral es diferente. Es decir, es lo mismo el área de arriba y de abajo, que es lo mismo porque es círculo, área del círculo de abajo, y luego el área lateral, se lo voy a enseñar con esto. Esto es un cilindro, esto es una lata, ¿verdad? Un cilindro, aquí está. La base de arriba es un círculo, la base de abajo es otro círculo. Ya tenemos las bases de arriba y de abajo, pero ¿cómo hallamos el área lateral de todo esto? El área lateral, si yo abro esto, tengo un rectángulo, ¿verdad? Si yo lo vuelvo a hacer un cilindro, se vuelve a hacer de forma circular. Por tanto, para hallar el área lateral de un cilindro sería el área, necesitaríamos este pedazo de aquí y este de aquí. Este es la altura del cilindro, pero este que está aquí arriba, cuando yo lo uno, se convierte en un círculo, y para hallar la parte de afuera del círculo es el perímetro del círculo, que se conoce como circunferencia. Por tanto, el área total de un cilindro va a ser dos veces el área de la base, ¿verdad? Porque es base arriba y base abajo, más el área lateral. Ahora, el área lateral, ya vimos que es el área lateral de un cilindro es el perímetro o la circunferencia, que es 2pi por r, por la parte de acá, que es la altura. Ese va a ser el área lateral de un cilindro. Y entonces el área total quedaría 2 veces el área de la base. El área de la base es un círculo, pi por r al cuadrado, más todo esto, 2pi por r por h. Y ahí tenemos todo, este va a ser el área total de un cilindro. Teníamos el área lateral, el área de las bases más el área lateral. Y así quedaría entonces el área total de un cilindro. Y así quedan también el área total de las demás figuras que son cuerpos geométricos. Entonces, muchachos, vayamos a hacer el ejercicio número 1, que está en la página 106. Si no tienes el libro, por acá también te voy a dejar para que puedas comprar el libro. El ejercicio 1 nos dan un cilindro, como este que tenemos aquí,
cilindro nos están diciendo que tiene 3 pulgadas de radio y la altura es 8 pulgadas. 3 el radio y 8 pulgadas de altura. Y lo que nos están pidiendo, dice una compañía vende avena en una lata cilíndrica. La lata tiene una altura de 8 pulgadas, esta es la altura, 8 pulgadas. Y el radio de la base mide 3 pulgadas. El radio de aquí es el mismo que el radio de acá. 3 pulgadas aquí y 3 pulgadas ahí. ¿Cuál es el volumen del recipiente redondeado a la pulgada cúbica más próxima? Ya sabemos el volumen, área de la base por altura. ¿Cuál es la base de un cilindro? Un círculo. ¿Cuál es el área del círculo? Pi por radio al cuadrado, por altura. Ya tenemos cuánto mide el radio y cuánto mide la altura. Solo falta ponerlo ahí en la fórmula. Pi por el radio es 3 al cuadrado por la altura es 8. Quedaría pi por 3 al cuadrado es 9 por 8. Cuando hacen en su calculadora 3.14 por 9 por 8, le va a dar un total de 226 pulgadas cúbicas. El volumen siempre se da en la unidad que sea, pulgadas, centímetros, cualquier unidad, pero que sea cúbica. Volumen es igual a 226 pulgadas cúbicas. Esto es muy importante en el volumen. El resultado siempre se da en la unidad al cubo o a la 3. Entonces, chicos, nada, tienen que practicar, sigan haciendo los ejercicios que están en la clase para que este video no sea muy largo. Si tienen cualquier duda, no se olviden dejar un comentario en este video y también compartirlo, darle like o escribirnos a nuestro correo que es migd.español@gmail.com. Sin más, les mando un abrazo grande. Hasta la próxima, chicos.